Bienvenidos a El Debate. Hoy nos adentramos en una de las cuestiones más profundas y persistentes de la filosofía occidental, una que fue articulada con una claridad revolucionaria por René Descartes. Hablamos, por supuesto, de la relación entre la mente y el cuerpo, un problema que, aunque formulado en el siglo XVII, fíjate, sigue definiendo gran parte de las discusiones contemporáneas en ciencia y filosofía. Exactamente. Y la pregunta que vamos a explorar, basándonos en el material de origen, es si el dualismo cartesiano, esa idea de que la mente es una sustancia inmaterial, radicalmente distinta del cuerpo físico, ha sido definitivamente refutado por los avances posteriores. Mi postura será que sí, que la evidencia científica y los desarrollos filosóficos la han convertido en una visión, insostenible. Y os innegables, su intuición fundamental sobre la naturaleza irreductible de la conciencia sigue en pie y plantea una objeción formidable a las visiones puramente materialistas que dominan hoy en día. La contribución de Descartes a la modernidad es monumental, no cabe duda. Su método, esa duda radical que culmina en el pienso luego existo, reorientó toda la filosofía, situando la certeza en el sujeto pensante. Pero es la conclusión que extrae de ahí la que considero profundamente problemática. La idea de que la mente, la res cogitans, y el cuerpo, la res extensa, son dos sustancias distintas. Desde mi punto de vista, la neurociencia moderna ha hecho añicos esta separación. Pensemos en los hechos más básicos. Una lesión cerebral en el área de Broca afecta el lenguaje. Sustancias químicas como el alcohol alteran el juicio. Enfermedades degenerativas como el Alzheimer desintegran la personalidad al destruir el tejido cerebral. O sea, la correlación es tan abrumadora que hablar de independencia me parece un error. La mente no es un fantasma en la máquina, como diría Ryle. Es más bien lo que la máquina hace. Aprecio la fuerza de esos ejemplos, de verdad, pero creo que simplifican en exceso el argumento de Descartes y lo atacan donde es más débil, en lugar de enfrentarse a su núcleo. Él no llega al dualismo por observación empírica, sino a través de un razonamiento que prioriza la certeza. A ver, ¿puedo dudar de mi cuerpo, de mis sentidos, del mundo entero? No, podría estar soñando. Pero, en el acto mismo de dudar, confirmo mi existencia como algo que piensa. Esta certeza es lógicamente anterior a cualquier dato de la neurociencia, y de ahí deriva su punto clave. Si puedo concebir mi mente existiendo sin mi cuerpo, pero no puedo dudar de la existencia de mi mente, entonces no pueden ser la misma cosa. Y a esto le añade el argumento de la indivisibilidad. Mi cuerpo es divisible, puedo perder una extremidad. Mi conciencia, mi yo, no lo es, no experimento medio pensamiento. Esta unidad y totalidad de la experiencia consciente es lo que el dualismo intenta explicar y que el materialismo, a mi juicio, a menudo pasa por alto. Entiendo la lógica del argumento de la duda, pero vayamos al problema más flagrante, uno que el propio Descartes no pudo resolver de forma convincente: la interacción. El gran problema, sí. Si la mente es inmaterial, sin masa, sin extensión, sin lugar en el espacio, ¿cómo exactamente puede causar un efecto en el mundo físico? ¿Cómo mi decisión inmaterial de levantar el brazo hace que mi brazo material se levante? La solución que propuso, la glándula pineal, es famosa por su insuficiencia. Para que algo inmaterial mueva algo material, tendría que violar principios básicos de la física, como la conservación de la energía. Es un abismo explicativo que ninguna teoría ha conseguido salvar. No voy a negar que el problema de la interacción es el talón de Aquiles del dualismo cartesiano. Es una objeción muy seria. Sin embargo, ¿no te parece que el materialismo se enfrenta a un problema simétrico, igualmente profundo, aunque de naturaleza opuesta? Me refiero a lo que hoy se conoce como el problema difícil de la conciencia. Podemos mapear cada conexión neuronal, cada proceso químico en el cerebro con una precisión asombrosa, pero eso no nos acerca ni un milímetro a explicar por qué toda esa actividad electroquímica genera la experiencia subjetiva, la cualidad de ser como algo. ¿Por qué el procesamiento de ondas de cierta longitud en el córtex visual produce la experiencia inefable de ver el color rojo? Que la actividad cerebral se correlacione con la experiencia no significa que sea la experiencia. El materialismo tiene un abismo explicativo propio. No estoy de acuerdo en que sean problemas simétricos, ¿eh? El problema de la interacción en el dualismo no es una falta de conocimiento, es una contradicción lógica con las leyes fundamentales de un universo causalmente cerrado. Implica que la física, tal como la conocemos, está radicalmente incompleta o es errónea.
El problema difícil, en cambio, es un desafío explicativo dentro de nuestro marco científico actual. Es un aún no lo sabemos, no un es lógicamente imposible. La ciencia ha resuelto problemas de emergencia antes. La vida surgió de la química inerte y aunque no conocemos todos los detalles, no invocamos una fuerza vital inmaterial. ¿Por qué la conciencia debería ser diferente? Porque la conciencia tiene una propiedad que la vida no tiene, una perspectiva en primera persona. La ciencia es, por su propia naturaleza, un estudio del mundo en tercera persona, objetivo. Intenta explicar un fenómeno puramente subjetivo con herramientas puramente objetivas. Ahí radica la dificultad. Y volviendo a la evidencia de la neurociencia que mencionabas, como las lesiones cerebrales, eso no refuta necesariamente el dualismo. Podría interpretarse de otra manera. ¿De qué otra manera? Si una lesión en el lóbulo temporal puede cambiar tu personalidad o borrar tus recuerdos, ¿no es la evidencia más directa posible de que la mente es el cerebro? Si la mente fuera una sustancia separada, ¿por qué quedaría tan devastada por un daño físico? Sería como decir que romper el motor de un coche afecta al conductor que está a kilómetros de distancia. La analogía no es esa. Sería más como dañar una radio. Si rompes el receptor, ya no puedes escuchar la emisión, pero eso no significa que la señal de radio haya dejado de existir en el aire. Solo significa que el instrumento necesario para traducirla está dañado. El cerebro podría ser esa interfaz, ese complejo transductor entre una conciencia no física y el mundo material. La anestesia no apaga la conciencia, sino que interrumpe la capacidad del cerebro para recibirla o integrarla. Es una interpretación consistente con los hechos que no requiere abandonar la distinción fundamental. Pero esa analogía de la radio o la televisión comete una petición de principio. Presupone la existencia de la señal inmaterial, que es precisamente lo que se debate. Con la radio sabemos que la señal electromagnética existe independientemente del receptor. Podemos medirla con otros instrumentos. No tenemos ninguna evidencia de una señal mental que exista independientemente del cerebro. La única evidencia de la mente que tenemos está siempre y en todo caso asociada a un cerebro en funcionamiento. Por eso, filósofos posteriores, como Spinoza, buscaron una salida. Propuso que mente y cuerpo no son dos sustancias, sino dos atributos de una única sustancia. Una solución mucho más elegante que elimina el problema de la interacción de un plumazo. La solución de Spinoza es elegante, sí, pero simplemente reubica el misterio. ¿Por qué esta sustancia única tiene dos atributos tan radicalmente diferentes como el pensamiento y la extensión? ¿Cómo se relacionan? No resuelve la extrañeza fundamental de su coexistencia, simplemente la declara un hecho bruto, y nos aleja de la certeza primordial del cogito cartesiano. Descartes insiste en que nuestro conocimiento de que pensamos es más seguro que nuestro conocimiento de que tenemos un cerebro. Al fin y al cabo, la existencia del cerebro es algo que conocemos a través de los sentidos, que son precisamente las herramientas que él demostró que podían engañarnos. Esa primacía de lo mental, esa introspección, nos conduce a otro gran problema, que fue brillantemente expuesto por David Hume. Hume nos invita a hacer el ejercicio cartesiano, a mirar en nuestro interior en busca de ese yo sustancial simple y permanente. Y lo que encuentra, o más bien lo que no encuentra, es revelador. No hay un yo como una cosa. Lo que hay es un flujo, un torrente de percepciones, ideas, emociones, una después de otra. El yo no es el pensador detrás de los pensamientos, es simplemente el conjunto de los pensamientos. Desde esta perspectiva, la res cogitans cartesiana no es un descubrimiento, es una invención, una ilusión gramatical. La crítica de Hume es una de las más poderosas jamás formuladas, pero creo que, llevada al extremo, se devora a sí misma. El propio acto de observar un flujo de percepciones ya presupone una unidad que está realizando la observación. Para que la experiencia sea coherente, para que yo pueda conectar la vista de un coche, el sonido de su motor y la sensación del suelo bajo mis pies en una única experiencia de estoy cruzando la calle, tiene que haber algo que unifique todas esas impresiones dispares. Immanuel Kant vio esto claramente. Lo llamó la unidad trascendental de la percepción. No era una sustancia al estilo de Descartes, cierto, pero reconoció que esta unidad de la conciencia es una condición necesaria para cualquier experiencia posible. No es una ilusión, es la estructura misma de la mente. De acuerdo. Aceptemos por un momento la necesidad de una función unificadora para la experiencia. Kant tiene razón en eso. Pero la pregunta crucial sigue siendo, ¿por qué atribuir esa función a algo no físico?
¿No es mucho más parsimonioso suponer que esa unidad de la experiencia es, precisamente, una de las funciones más complejas y asombrosas que realiza el cerebro? Las teorías contemporáneas sobre la conciencia, como la teoría de la información integrada, intentan explicar justo eso, cómo un sistema físico puede generar una experiencia unificada e integrada. No necesitamos una sustancia inmaterial, necesitamos una mejor comprensión de la complejidad neuronal. El yo unificado puede ser una función emergente del cerebro, no una entidad separada. Puede ser, pero eso sigue sin explicar la cualidad subjetiva de esa unidad. Una cosa es describir un mecanismo de integración de información en tercera persona, y otra muy distinta es explicar la experiencia en primera persona de ser ese centro unificado de experiencia. La intuición de Descartes parte de esa experiencia directa e innegable. Quizá su error fue conceptualizarla como una sustancia al modo escolástico, pero el fenómeno que identificó, esa certeza interna, esa unidad subjetiva, que parece cualitativamente distinta de cualquier objeto material que podamos examinar, sigue siendo el núcleo del problema. Y mientras el materialismo no pueda dar cuenta de la subjetividad, la distinción cartesiana, en espíritu sino en la letra, seguirá siendo relevante. En resumen, y para ir cerrando, mi posición es que, si bien el dualismo de Descartes fue un punto de inflexión crucial que abrió la puerta a la filosofía moderna, hoy se sostiene sobre cimientos muy débiles. Se enfrenta a objeciones que considero insuperables. La contradicción con las leyes de la física a través del problema de la interacción, la abrumadora evidencia de la dependencia de la mente respecto al cerebro que nos da la neurociencia, y las críticas filosóficas posteriores, como las de Hume y Ryle, que han deconstruido la noción de un yo sustancial. La conclusión más razonable es que la mente es un fenómeno físico, un producto de la complejidad biológica de nuestro cerebro. Por mi parte, concluyo que aunque el dualismo de sustancias clásico de Descartes tiene problemas graves, especialmente en su formulación original sobre la interacción, su intuición central no ha sido refutada, simplemente ha sido ignorada por un materialismo que es incapaz de abordarla. La distinción radical entre la certeza indudable de nuestra propia conciencia y la naturaleza siempre mediata y divisible del mundo físico sigue capturando una verdad profunda de la experiencia humana. Los modelos materialistas son muy potentes para explicar el cómo funciona el cerebro, pero siguen sin poder explicar el por qué existe la experiencia subjetiva. Descartes no nos legó una solución perfecta, pero sí nos legó el problema formulado en sus términos más crudos, y ese problema sigue siendo, quizás, el mayor desafío al que se enfrenta nuestro entendimiento.